Les voy a compartir la pantalla por acá. Vaya, por ahí estamos. Me comentan si se mira bien, si se escucha todo bien. Y así arrancamos ya. Bueno, ya habíamos desarrollado en las sesiones anteriores, ¿verdad? Un poco de los antecedentes y las causas de la logística. Deambulamos ahí un poco por los conceptos relacionados a la logística y la cadena de suministro. Y por último, definimos un poco sobre las actividades logísticas, ¿verdad? Cómo se componen, cómo se estructuran, un esquema general de cómo está distribuida o cómo se clasifican las áreas de la logística dentro de la administración de la cadena de suministros, que sabemos y ya quedamos claros que es algo un poco más extenso, ¿vea? Donde ya los límites o más bien el alcance, ¿vea? Del análisis que nosotros llevamos es desde el inicio, ¿vea? De los primeros proveedores, ¿vea? De la cadena de suministro hasta la entrega al cliente, ¿verdad? Entonces, ya que empezamos a conocer un poco de este tema, hoy nos toca desarrollar lo referente a los gráficos de un sistema logístico. Además, vamos a incluir un tema aquí a modo de introducción, ¿verdad? Ya para poder irlo enlazando, ya que es la parte de la logística inversa. Y por último, ahí van a ver que también con la actividad que ya mencionábamos, vamos a relacionar ese último tema de la reflexión de la importancia de la logística en el comercio internacional, ¿verdad? Así es que bueno, ya lo hemos venido discutiendo, ¿verdad? Que en sí clasificar los sistemas logísticos, ¿verdad? Depende mucho del tipo de empresa, del rubro en el que estamos tratando de definir todas estas actividades. En algunos rubros toma más relevancia algunas actividades relacionadas a la logística y la cadena de suministro. En otras son prioritarias otras de las actividades, ¿verdad? Pero bueno, en algunas situaciones puede ser que carezcan, ¿verdad? Inclusive de algunas actividades específicas, ¿verdad? Porque el alcance tal vez de la empresa en cuestión en análisis no incluya, por ejemplo, la parte de distribución, ¿verdad? O algún tipo de actividad asociada a la planificación, ¿verdad? O el manejo de inventarios, por ejemplo, si no se manejan inventarios, sino que estamos hablando de un proceso completamente lean, ¿verdad? En el cual los inventarios se tratan de hacer cero y al final vamos produciendo lo que va ingresando, ¿verdad? Entonces, en ese caso, podríamos hablar que tal vez no existan elementos como el almacenamiento, ¿verdad? Entonces, eh, al final, ¿verdad? Cada empresa estructura en la realidad un concepto de actividades logísticas y las distribuye entre las áreas de su empresa de forma diferente, ¿verdad? Así es que este es un esquema general, ¿verdad? De lo que vendría siendo un sistema logístico, ¿verdad? Donde partimos, y esto ya en cierta forma lo explicábamos la vez pasada, donde partimos de una serie de proveedores, ¿verdad? Que de manera cruzada, ¿verdad? Sirven productos hacia los clientes que están siguientes en su cadena de suministro, ¿verdad? Y por ejemplo, aquí podemos tener dos proveedores, ¿verdad? Que sirven hacia un cliente, ¿verdad? Que se encarga de fabricación, ¿verdad? De los productos, ¿verdad?
otros que van hacia otras plantas, ¿verdad? También de producción, ¿verdad? Y entonces podemos tener una situación en la que la planta de fabricación, ¿verdad? Hace distribución primaria, ¿verdad? A través de los mismos elementos o de alguna otra entidad, ¿verdad? Asociada a él, y esa distribución, ¿verdad? Puede ir directamente hacia los clientes consumidores finales, ¿verdad? O inclusive hacia otros clientes minoristas o mayoristas, ¿verdad? Puede hacer también que la planta produzca y tenga centros de distribución que surten a otros almacenes, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, lo que estamos viendo es que al final tenemos una red, ¿verdad? Que interactúan distintos proveedores en diferentes niveles, haciendo un desplazamiento de los productos que están en constante transformación a través de ellos, ¿verdad? Y llegando hacia los clientes finales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí el material viaja pues desde un inicio, ¿verdad? Visto de izquierda a derecha, ¿verdad? De los principales proveedores o en ese caso los que extraen las materias primas originales y por una serie de eslabones de fabricación, ¿verdad? De transformación hacia algunas otras entidades que solo se encargan de la comercialización hasta llegar al cliente final, ¿verdad? Pero a su vez tenemos un flujo de información que viene desde los clientes hacia cada uno de los eslabones anteriores, donde se va retroalimentando de cómo es el servicio que se está brindando, ¿verdad? De algunas mejoras que se puedan sugerir, ¿verdad? Y de información relevante para poder hacer estimaciones, cálculos, ¿verdad? Y pronósticos de cómo va a ir fluyendo el volumen de productos entre cada uno de los eslabones, ¿verdad? Entonces, al final, nosotros podemos tener, ¿verdad? Como hablábamos ahí, una serie, una red, ¿verdad? De proveedores al inicio. Si tomamos nuestra empresa como esta que está en verde, podemos ir a un centro de distribución, vea que un centro de distribución igual puede despachar a mayoristas, luego a minoristas, por último al cliente, vea, o centros de distribución que despachen directamente al cliente, al igual que puedo obviarme la parte de tener un centro de distribución y entonces produzco directamente para un mayorista, que ese mismo mayorista se encarga de llegar a diferentes minoristas y ellos llegan a los clientes, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener una serie de configuraciones diferentes que pueden tener las empresas, dependiendo cuál consideren que es su forma más idónea para hacer la distribución del producto, ¿verdad? Entonces, más o menos así están compuestos estos gráficos del sistema logístico, ¿verdad? Entonces, no sé si se les viene a la mente, ¿verdad? No sé, alguna cadena que ustedes puedan ejemplificar con esto. Yo tengo un ejemplo, tal vez A no ver. con nombres concretos porque no los conozco, pero por ejemplo mi mamá actualmente está exportando productos de frutas a Estados Unidos. Entonces ahí el cabal esta cadena que nos está enseñando porque ella tiene un subproveedor de fruta, en ese momento es Coyol, vea. Le cae Coyol a mi mamá lo hace así en miel, que es el producto que está pidiendo. O sea, ella lo transforma, luego lo manda a un importador allá en Estados Unidos. Yo supongo que el importador lo va a vender a alguna tienda o ya de tener él una tienda y lo vende así al consumidor final. Supongo yo que eso es una cadena, ¿no? Correcto, correcto, correcto,
correcto, así está. Cada una va a tener una configuración diferente, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros en algún tiempo cuando trabajé aquí en Ferretería EPA, ellos manejaban un proveedor, por ejemplo, que se llamaba Bestway. Este Bestway traía una cantidad de productos como todas estas cuestiones de piscinas y todas esas cosas así más como para, no sé si es decoración, vea, más bien, o ambientación, vea, así como cuestiones de playa y cosas así, vea. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con Bestway? Bestway era una empresa que tenía una distribuidora aquí a nivel latinoamericano en Panamá, vea, pero sus manufactureras estaban en China, vea, y eran diversas empresas. Claro, esas diversas empresas manufacturaban, ¿vea? Enviaban a un consolidador llamado de Bestway, ¿vea? Ese Bestway enviaba a un mayorista, ¿vea? Y entonces ese mayorista ya se encargaba a enviarlos, por ejemplo, en este caso a nosotros, a EPA, que funcionaba en algunas ocasiones como mayorista y como minorista también, ¿verdad? Porque EPA, por ejemplo, podía proveer a algunos otros negocios, vea, en cuestión de volumen, pero distribuía también para el cliente, vea. Y entonces en ese caso, si nosotros tomábamos a EPA como ¿cómo es que se llama? Elemento aquí, esta fabriquita verde que tenemos acá, por ejemplo, EPA tenía su centro de distribución, ¿vea? Su centro de distribución que enviaba a los diferentes almacenes que tenían ellos, y esos almacenes llegaban eh, llegaban a los clientes, pero a su vez del centro de distribución podrían estar proveyendo a otros mayoristas, ¿verdad? Que se encargaran, por ejemplo, de ejecutar proyectos o compraban para, por ejemplo, distribuir en tiendas más pequeñas, ¿verdad? Entonces, si se fijan ahí, la cadena al final se va haciendo, como ya lo hablábamos, una red más compleja, ¿verdad? Que involucra diferentes estilos comerciales, ¿verdad? Por ejemplo, ahí hablamos de sello de oro. Yo creo que sello de oro está bajo CMI, ¿verdad? Corporación Multiinversiones, la de Pollo Campero, o no me acuerdo si es Pollo Indio. Pero si fuese sello de oro o Pollo Indio, el que fuera, pero que está asociado a Corporación Multiinversiones, por ejemplo, ¿verdad? Corporación Multiinversiones tiene las granjas de pollo, ¿verdad? Luego de las granjas de pollo tiene los mataderos, vea, de ahí sale distribución hacia supermercados, vea, del pollo ya crudo, vea, para que los supermercados se encarguen de distribuir a los clientes directos, pero también los supermercados, perdón, el matadero, digamos que en este caso, que es sello de oro, ¿vea? O la marca de pollo que se tiene, puede distribuir también a negocios que transforman el producto y igual lo entregan a otros clientes para su consumo final, pero ya un producto más elaborado. A su vez, sello de oro puede distribuir a tienditas que son minoristas, ¿verdad? Y que llegan al cliente. Y a su vez, sello de oro creo que tiene un tipo de distribución que le llega a los clientes directamente también, vea, esos camioncitos que andan ahí, que la promoción de $4, que no sé qué, vea, entonces, solo ahí, con sello de oro, ya tenemos una red de 4 o 5 vías, vea, donde pueden ir a un mayorista, a un supermercado, pueden ir a un minorista, pueden ir al cliente directamente, pero además sello de oro le provee a sus otros eslabones, que son Pollo Campero y Don Pollo, ¿verdad? Y a ellos se encargan de venderle al cliente ya menor, ya de consumidor final, ¿verdad? Entonces, si se fijan ahí, de una corporación, ¿verdad? De varias empresas, se puede ver cómo la red se va ampliando en cada uno de los eslabones dependiendo de los diferentes
vías de comercialización que puede tener ese negocio como tal, ¿verdad? Entonces, así podemos tener diferentes estilos, ¿vea? De negocios, ¿vea? Donde nosotros podamos ir viendo cómo se va diversificando, ¿verdad? La forma en la que se va a ir comercializando el producto, se va transformando, ¿verdad? En algunos niveles vamos a ver que el producto va directo al cliente, pero además puede seguirse otra vía de transformación, ¿verdad? De manufactura del producto para volverlo cada vez más especializado, un producto cada vez más terminado, ¿verdad? Entonces, eso es lo interesante de esto, que al final se vuelve una red bastante compleja, ¿vea? El querer diagramar o el querer plasmar en esa red todos los diferentes actores que pueden estar involucrados, ¿vea? Puede hacer que la red sea inmensa. ¿Vea? Entonces, no sé si les queda claro este concepto al final para que podamos pasar a la parte de la logística inversa. Aplica para servicios también. Aplica para servicios. Por ejemplo, muchas veces en los servicios vamos a ver que hay una entrada siempre de productos tangibles, ¿verdad? Porque los servicios a veces requieren, ¿verdad? De esos elementos para poder llevar a cabo el servicio, ¿verdad? Como por ejemplo, yo puedo hablar de que por poner un ejemplo, eh, un taller mecánico, por ejemplo. Tenemos un taller de estos tipos, ¿cómo es que se denominan? Centros de servicio, ¿verdad? Donde uno puede llegar a hacer una gran cantidad de cuestiones, ¿verdad? Con su auto, ¿verdad? Tanto reparaciones mecánicas como mantenimientos mínimos e inclusive comprar cualquier otro tipo de elementos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí estamos hablando de que ellos estarían brindando un servicio que, por ejemplo, vengo yo como cliente, llevo mi carro para que me le hagan un afinado, para que me le hagan, ¿qué? Solo el muy car wash, ¿verdad? Que lo laven, lo enceren, etcétera, pero yo obtengo ese servicio, pero a la vez ese servicio yo lo requiero porque yo doy un servicio de taxi, por ejemplo. ¿Vea? Y ese servicio de taxi yo se lo brindo a una persona, ¿vea? Que a su vez va a ir a dar otro servicio, por ejemplo, ¿de qué? De servicios de enfermería a domicilio. ¿Verdad? Entonces ahí vamos a ir viendo cómo cada uno de los proveedores va a ir transformando el servicio que nos va brindando uno con respecto al otro y se van generando cadenas de servicio, ¿verdad? Donde pongámosle que si en vez de que fuera un taxi, ¿verdad? Fuera ya un transporte propio, ¿verdad? De alguien de servicio o de una empresa que da servicios de enfermería, ¿verdad? Entonces el proveedor de esta empresa de servicios de enfermería, ¿verdad? Sería el car wash, ¿verdad? Para poder tener o el centro de servicio para poder tener los vehículos de toque y toda la cuestión, ¿verdad? Porque probablemente no van a dar ellos el mantenimiento del carro, pero a su vez van a tener un proveedor que les va a surtir los insumos médicos, ¿verdad? Y a la vez van a tener otra serie de proveedores que puedan ser, por ejemplo, las enfermeras, que solo estén contratadas por servicios, ¿verdad? Por servicios, ¿cómo es que se llama? Servicios profesionales, ¿verdad? No hay una contratación directa. Entonces ahí ya tenemos un proveedor que es la persona en sí que va a dar el servicio de enfermería, los insumos médicos que son productos tangibles y un servicio de mantenimiento de los vehículos para poder hacer el transporte de las enfermeras, ¿verdad? Como en el caso de EMI y todas esas cadenas de servicios de enfermería y de medicina, ¿verdad? Entonces de ahí vamos y vamos a brindar ese servicio, por ejemplo,
a una empresa, ¿vea? Que en vez de tener una clínica médica, vea, en su empresa o tener una clínica empresarial, decide contratar el servicio de EMI, que a su vez esas personas, por ejemplo, puedan estar dando servicio, eh, ¿qué? No sé, un servicio de limpieza o un servicio de cualquier otro tipo, ¿verdad? Pero entonces ustedes van viendo cómo al final se van conectando, ¿verdad? Las diferentes empresas, ¿verdad? Que van dando un servicio a otra para poder prestar otro servicio y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, igual funciona eso para los servicios. No sé si queda más o menos claro. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, básicamente así se componen los gráficos del sistema logístico. Vea, vamos a ver si podemos hacer el ejercicio para diferentes rubros y poder hacer un par de ejemplos, ¿verdad? Así ya específicos con nombre y apellido, ¿verdad? De quiénes son los proveedores, quién es la empresa central de análisis y quiénes son los diferentes clientes que ocupan ese servicio para brindar otro servicio, y así lo vamos a ir amarrando para que ustedes puedan ver. ¿Verdad? Entonces ahí lo vamos a ir descubriendo cómo es que eso funciona. Ahora bien, pasamos a ver un poco este tema de la logística inversa. No sé si alguien ha escuchado antes, vea, del tema ese de logística inversa, si tienen alguna idea en qué consiste. ¿Nadie? No, no están familiarizados con el tema de logística inversa. Vaya, no, nunca lo habían escuchado. No, 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 no. Vaya, chévere. Entonces, vaya, fíjense que la logística inversa, vea, lo que nos hace pensar es que si, por ejemplo, nosotros estamos hablando aquí que los temas de logística van en función de eh, hacer que los productos fluyan desde un proveedor hasta un cliente final, vea, la logística inversa, perdón, tendría que hacer exactamente lo contrario, vea, hacer que los productos fluyan desde un proveedor, desde un cliente final, ¿verdad? Hasta un proveedor inicial, o en alguno de los eslabones se vayan quedando ese tipo de productos. Ahora, ¿por qué? ¿Verdad? Vamos a empezar a entenderlo con esta definición. Vea, dice que la logística inversa gestiona el retorno de las mercancías en la cadena de suministros de la forma más efectiva y económica posible. No sé si alguien ha visto las nuevas Pepsi lo que está haciendo la Pepsi ahorita con unas presentaciones de 2,5 litros. ¿Alguien se ha fijado? Sí, dice Carlos. A ver qué es lo que están haciendo con eso.
llevar el envase vacío, exacto, hacer envases retornables plásticos, ¿verdad? Porque estábamos acostumbrados a los envases retornables de vidrio que existieron hace un par de décadas y que, bueno, ahora siempre se ocupan, pero más que nada los pequeñitos, ¿verdad? De ahí a casi todo había sido sustituido por plástico. Ahora, ¿cuál es el objetivo de esto? Lo que buscamos, ¿verdad? Y eso va a ir un poco amarrado a la parte de economías circulares, ¿verdad? Que es un tema también un tanto nuevo y que casi que todos están queriendo montar en esa idea de economías circulares, que es el hecho de que yo, va, en el caso del vidrio, antes con las bebidas carbonatadas, la ventaja que tenían ellos es que el envase, ¿verdad?, le retornaba a la empresa para poder seguirlo reutilizando, solo lo lavaban, ¿verdad?, le daban su respectiva desinfección, ¿verdad?, su limpieza, y lo podían volver a utilizar. Entonces ellos no incurrían en un gasto eh, de elaboración de envases como lo están haciendo ahora, ¿verdad? Entonces, mientras que ahora, como todo es plástico, ¿verdad?, en el costo del producto va sumado un costo del envase que en la mayoría de casos de productos el costo del envase o del empaque es un costo bastante significativo. ¿Vea? A veces puede llevar hasta un tercio, ¿vea?, o el 40% del costo del producto, ¿vea? Entonces, lo que se está tratando de hacer con esto son dos cosas. La primera, eh, hacer una reutilización, ¿vea?, de materiales, hacer un reciclaje, ¿vea?, volvernos un poquito más verdes, pero a la vez disminuir los costos asociados a los empaques, ¿vea?, aunque tenga que haber un proceso de lavado o de transformación nuevo, pero estamos reutilizando materias primas, ¿vea?, que lo que logramos con eso es, primero, ya no seguir consumiendo en paleta y solo botando, ¿vea?, sino que estamos reutilizando, ¿vea? Para ello, obviamente, las materias primas que se ocupan para los envases o empaques tienen que ser reutilizables, ¿vea? Entonces, tiene que ser un tipo de plástico reutilizable, vidrio, etcétera, que pueda volver a darle un procesamiento y volver a incorporarlo en el proceso productivo de los envases, ¿vea? Pero al final eso puede empezar a utilizarse para diferentes cuestiones, ¿vea? Como por ejemplo, eh, Termoencogibles se dedica a la elaboración de empaque flexible, ¿vea?, que es el de plástico, las bolsas y diferentes tipos de empaques hechos a base de plástico. Entonces, a ellos les conviene utilizar esta idea de logística inversa y de las economías circulares para volver a inyectar esa materia o ese producto que en algún momento se vuelve un desecho, ¿verdad? Y volver a incorporarlo al proceso y utilizarlo como una materia ya no virgen, pero que perfectamente nos puede servir para elaborar el producto, ¿verdad? Entonces, la logística inversa juega un papel grande en esa parte o en esa idea, en esa filosofía nueva de la economía circular, donde nosotros estamos contando con el hecho de que no solo tengo que distribuir los productos terminados, sino que a la vez tengo que traer de vuelta todos aquellos desechos, empaques, envases y cualquier otro elemento que yo pueda reutilizar en mis procesos. Entonces, el poder gestionar y el poder planificar bien ese retorno de esos elementos hace que yo optimice el costo que voy a tener en cuanto a transporte y redistribución, ¿verdad?, desde los puntos finales hacia los diferentes actores de la cadena de suministro, ¿verdad? Entonces, básicamente la logística inversa se encarga de recuperación y reciclaje de envases, embalajes, residuos peligrosos en algún momento, ¿verdad? Por ejemplo, esto sucede
cuando nosotros estamos ocupando, por ejemplo, algún tipo de insumos, ¿verdad?, para la fabricación, pero que puedan tener, por ejemplo, un carácter de peligro biológico, ¿verdad?, de peligro químico, y que al final nuestro proveedor se encargue de retornar ese tipo de productos para darles el tratamiento. Por ejemplo, las empresas que proveen químicos para la industria, ¿verdad?, hay algunos envases, ¿verdad?, y estamos hablando de envases grandes, pues, o sea, hay unos, por ejemplo, contenedores que son para 1000 litros, ¿verdad?, de productos químicos líquidos, que le suelen llamar tótem, ¿verdad?, son cuadraditos, por ahí ya les voy a mostrar una imagen, pero entonces esos, por ejemplo, muchas veces dependiendo del químico que lleva, es bien difícil darle un tratamiento para las empresas que no se especializan en eso. Entonces, una forma de la logística inversa puede ser que nosotros le vendemos el producto químico y se lo enviamos en ese contenedor de 1000 litros, pero a su vez, cuando le volvemos a llevar otro, retornamos con el envase vacío para darle tratamiento, reincorporarlo al proceso y nos sirve para estar movilizando nuestro producto químico. ¿Verdad? Entonces, en ese caso, la logística inversa nos permite optimizar a través de la red de distribución y de recuperación de esos elementos, ¿verdad?, minimizando los costos de transporte. Por ejemplo, el retorno de excesos de inventario. Hay ciertos productos, por ejemplo, que se dan en consignación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que yo te doy, ¿verdad?, X cantidad de producto, pero si tú no lo vendes, tenemos el compromiso que tú me lo puedes regresar, ¿verdad?, para que ya sea, por ejemplo, pasa con los que trabajan con lácteos, ¿verdad?, con las leches. Las leches se pueden reprocesar, ¿verdad?, y muchas veces se reprocesan hasta X cantidad de veces, ¿verdad?, donde lo único que se requiere es que la leche retorne antes de cierta fecha, ¿verdad?, para poder volver a pasteurizarla, darle todo el proceso, se le vuelven a cargar con vitaminas, etcétera, para que llegue a la calidad y toda la cuestión, y se vuelve a enviar a los supermercados, ¿verdad? Y así está. Ustedes pueden verificar en la base del cartón, muchas veces lleva una línea de numeritos, ¿verdad? Y entonces en esa línea de numeritos, el número que haga falta es el número de veces que se ha reprocesado ese cartón de leche, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes pueden ver que entonces esa leche está fluyendo entre que la produzco, la llevo al supermercado, si no me la compran, la traigo de regreso, la vuelvo a dar un tratamiento, la vuelvo a enviar y así estamos, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de aliviar con los excesos de inventario. O, por ejemplo, con el caso de los libros, ¿vea? Por ejemplo, las imprentas, ahorita que trabajan para inicios de año, ¿vea?, vienen y le dicen, vaya, ok, aquí van todo ese montón de libros, ¿vea?, etcétera, y los envían a las diferentes librerías, a los diferentes centros educativos. Pero cuando ya pasó el tiempo y no los lograron vender, entonces ya el centro educativo se encarga de negociar el retorno de esos libros, ¿verdad? Entonces, ese es otro punto en el que la logística inversa se ve involucrada, ¿verdad? Las devoluciones de clientes, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa cuando de repente me envían un producto y no era lo que yo esperaba, ¿verdad? Y entonces, en muchos de los casos, nos toca a nosotros llevarlos de regreso a los proveedores, ¿verdad? Pero hay ciertos proveedores que se encargan de hacer el retorno, ¿verdad?, más cuando son cuestiones muy grandes, por ejemplo, ¿verdad?, electrodomésticos, esto, lo otro, ¿verdad? Es la empresa la que se puede encargar de hacer esa devolución, ¿verdad?, de volver a traerla, o en el caso, por ejemplo, cuando son productos, por ejemplo, en el caso de alimentos que son productos potencialmente no inocuos, se denomina. ¿Qué es eso? Que de repente, no sé si alguien vio una vez un video
de los chiles estos, la costeña creo que eran. No sé si vieron la noticia de que tuvieron que retirar un montón de producto eh, porque salió un video donde uno de los operadores estaba orinando en la línea de producción. ¿Verdad? Y entonces vienen y ponen la demanda, pues, y al final dicen, hey, o sea, ese producto puede ser nocivo para la salud de las personas, ¿verdad? Entonces hay que hacer una retirada de ese producto. Y en ese momento la logística inversa se tiene que encargar de ir a rastrear dónde distribuyó todo ese montón de producto y traerlo de vuelta a las empresas. ¿Verdad? Entonces es otro de los puntos en el que la logística inversa se ve involucrada. Vea, otro punto es en el caso de los productos obsoletos. Vea, de repente con electrodomésticos, vea, con diferentes tipos de productos así, que yo los envío y de repente ya no sirvieron, se arruinaron, se dañaron, ¿verdad? Pero no por culpa de una manipulación, sino que simple y sencillamente estaban malos, o se tuvieron mucho tiempo ahí y ya no funcionaron, ¿verdad? Entonces, el regresar esos productos hacia mi proveedor, ¿verdad? Se encarga la logística inversa de mi proveedor, ¿verdad? De volver a traerlos de regreso para sustituirlos por unos nuevos, ¿verdad? Que sí estén en buenas condiciones. ¿Vea? O el caso que pasa con los inventarios estacionales. Por ejemplo, yo vengo, coloco una serie de productos que están lanzados para una campaña, para una fecha en específico, para una temporada, ¿vea? Pero al terminar la temporada yo me comprometo a regresarlos, ¿vea? A tenerlos de vuelta si no se lograron vender. ¿Vea? Entonces en ese momento es algo bien similar a lo que son los productos en consignación, ¿verdad? Pero es ahí donde entran esos inventarios estacionales, ¿verdad? Donde son para cierta fecha en específico y digo, bueno, mándenmelos, voy a tratar de colocarlos, pero si no, tenemos el compromiso de devolvérselos, ¿verdad? Entonces, como estrategia comercial, ¿verdad? También se puede utilizar para adelantar el fin de la vida de un producto. Es decir, supongamos que yo tengo una empresa que se encarga de producir ciertos bienes, ¿verdad? Y tengo mi sala de ventas. Pero entonces ya tengo una línea que ya está bastante vieja, descontinuada y todo, y lo único que estoy esperando, vea, es que se consuman, que se terminen para cancelar esa línea de producto, vea, y para que ya el producto salga de stock y todo, vea. Entonces, si en algún momento yo no logro terminar de venderlos, entonces la logística inversa va a estar involucrada en, ok, ¿cómo voy a hacer para traerlos de vuelta? ¿Verdad? Y liberarme ya de esa carga de tener activa esa línea de productos solo porque no he logrado terminar de venderlo. ¿Verdad? Entonces, aquí el objetivo es dar salida a los productos en mercados de mayor rotación. Por ejemplo, puede ser eh, que tal vez yo aquí en el mercado salvadoreño ya no logré vender esa línea de productos, pero fue bastante aceptada en Guatemala, en Honduras, en México, y todavía se quedaron pidiéndome más. Y el producto está aquí congelado, es una línea que ya no se va a seguir produciendo y yo necesito acabármela. Entonces, la logística inversa va a ser, ok, me los traigo de regreso de El Salvador, y los distribuyo a dónde, en qué parte van a ser aceptados y voy a poder acabarme esos productos remanentes que tengo. ¿Verdad? Entonces, por aquí están más o menos la mayoría de las aplicaciones en las que se ve involucrada la logística inversa, que es básicamente el retorno de los bienes hacia alguno de los proveedores en la cadena de suministros, ¿verdad? No sé si está quedando más o menos claro cómo es la cosa con esto. ¿Alguna duda, alguna consulta de momento?
Yo tal vez tengo una pequeña consulta que no me queda muy Claro. claro. ¿Qué dice en la presentación como estrategia comercial para adelantarse al fin de la vida del producto? ¿A qué se refiere con adelantarse al fin de la vida del producto? Es precisamente este último punto del que hablábamos, vea, de que yo ya quiero un producto en específico, digamos, tengo el Super Jugo 2000, vea, y ya solo me quedan cierta cantidad de productos y yo ya lo quiero descontinuar, ya no lo voy a seguir produciendo, ya no lo quiero volver a elaborar, vea, ya quiero cerrar con ese producto y darle muerte. No sé si ustedes han visto en la parte de la vida del producto, vea que tenemos cuando el producto se diseña, se desarrolla, vea, luego se empieza a poner en venta y entonces empieza al inicio lento, luego tiene un crecimiento, tiene un pico de demanda y al final empieza a decaer hasta que muere el producto, vea, y o se reformula, ¿verdad? O se deja morir y se inventa otro producto, ¿verdad? Entonces, en este caso, el fin de la vida del producto representa eso, que yo a este producto ya no quiero seguirlo comercializando, ¿verdad? Y entonces lo que necesito es terminármelo para poder cerrar con eso. Entonces es lo que les comentaba, ¿verdad? Por ejemplo, pueda que haya en algún mercado donde tuvo más aceptación que en otro y la logística inversa me ayuda a reposicionarlo donde pueda terminármelo para ya cerrar con esa línea de productos y pasar a otro tipo de producto dentro de mi empresa, ¿verdad? No sé si queda claro. Hoy sí. Vale, perfecto. Suele suceder, por ejemplo, con cosas como suele suceder, por ejemplo, con cosas como perfumes, cosas así que son de que va saliendo un modelo, un estilo, o por ejemplo con ropa que sale a veces por temporada, etcétera. Bueno, y se puede volver a explicar lo del retorno de exceso de inventarios. Sí, sí, por ejemplo, vaya, en el caso de excesos de inventarios puede ser que de repente eh, yo tengo o estimé mal de alguna forma y tengo eh, la facilidad con mis proveedores, ¿verdad? De poder enviar de regreso alguna cantidad de producto que no la voy a lograr vender, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el exceso de inventario me puede servir para devolver no solo a mis proveedores, sino que, por ejemplo, eh, si yo soy una empresa comercial, ¿verdad? Tengo mis bodegas, tengo mis centros de distribución, ¿verdad? Y entonces de repente tengo 4 o 5 almacenes, ¿verdad? Y entonces vengo y pedí para este almacén una cantidad excesiva, ¿verdad? Que de repente yo empiezo a ver y digo, no, esto no lo voy a alcanzar a vender, ¿verdad? Entonces la logística inversa se tiene que encargar de retornarlo, ya sea al centro de distribución o si de repente vemos que en otra tienda está haciendo falta, ¿verdad? Entonces la logística inversa se va a encargar de moverlo de esta tienda a la otra tienda, ¿verdad? Siempre dentro de mi misma empresa. Entonces son las dos opciones, por ejemplo, en las que podemos tener esos excesos de inventario que la logística inversa nos puede ayudar a balancear entre los diferentes tiendas, sucursales, centros de distribución, inclusive, vea, si estamos hablando a nivel de un país grande como Estados Unidos, y digo yo, tengo 4 centros de distribución aquí en la zona oriental, otros 5 en la zona occidental y 10 en la zona central, y de repente digo, pucha, que este centro de distribución me quedó bien cargado y no se está moviendo el producto, pero veo que en otros lados sí, entonces lo muevo para allá, siempre dentro de mi misma empresa. ¿Verdad? Entonces ahí la logística inversa se encarga de poder hacer esas redistribuciones, ¿verdad? Entre aquellos, entre aquellas unidades, ¿verdad? De mi misma empresa que me puedan ayudar a mover ese producto de forma más sencilla, ¿verdad? O más rápida.
Hoy sí, va, chévere. Bueno, no sé si hacemos un pequeño break antes de terminar con este tema, ¿les parece? Vale, perfecto. Entonces, vamos a hacer un pequeño break hasta acá, unos 5 minutos y terminamos con lo que nos falta ahí de la presentación.